Malaquías. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Malaquías 1, 6. Es el último libro del Antiguo Testamento. Entre el libro de Malaquías y la venida del Señor, en la historia, este periodo se conoce como los 400 años de silencio. Es decir, 400 años en que Dios no habló a su pueblo. Yo me imagino cómo habrá sido el infierno para el pueblo de Israel. 400 años sin uno escuchar la voz de Dios, impresionante. Pasaron cosas muy horribles para el pueblo de Dios en esos años, pero gracias a Dios que hoy tenemos el Espíritu Santo del Señor, tenemos su palabra que es la verdad, su Espíritu nos guía a toda la verdad y nosotros tenemos acceso directo a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Diga, por medio de Jesucristo yo tengo acceso directo a Dios. Dígalo por favor. Muy bien, entonces vamos a leer Malaquías. Espérenme un momento, yo lo ubico. Malaquías capítulo 1, versículo 6 en el Antiguo Testamento. Malaquías 1, 6. Leámoslo todos juntos por favor. Dice: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Háblanos a cada uno de nosotros, como siempre sabes hacerlo, que hoy podamos entender la verdad y la realidad de nuestra condición como hijos tuyos, y que podamos entender que aunque nuestros padres terrenales fueron imperfectos, tú eres Padre perfecto, tú eres nuestro Padre celestial, que tú suples todas las falencias con que nosotros venimos por los errores de la educación que hayamos recibido, o tal vez por aquellas cosas que nos hayan faltado. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Vamos al versículo 4, versículo 5 y versículo 6. Capítulo 4, versículos 5 y 6. Quiero aclarar una cosa para ubicarlos en el contexto. Esa profecía que hay allí en el capítulo 4 está hablando de la venida del Señor. Y está hablando no solamente de la venida del Señor cuando Jesucristo vino y se hizo hombre, sino que está viniendo de la venida del Señor en el futuro. Y dice entonces lo siguiente, dice: estoy por enviarles, versículo 5, estoy por enviarles el profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. ¿Qué significa esto? Que si nosotros somos personas inteligentes y espirituales y acabamos de entender lo que el texto nos dice, es que para que usted, voy a tratar de utilizar la palabra adecuada. Si usted quiere que la venida del Señor sea pronto, usted tiene que procurar restablecer su relación con su papá. No solamente la relación con su padre terrenal, sino también su relación con su Padre celestial. Amén. Entonces, hay algo en la Biblia o una doctrina de las Sagradas Escrituras que se llama la doctrina de la paternidad de Dios. ¿Qué enseña esa doctrina? Que nosotros, básicamente que nosotros hemos sido adoptados, pero mirándolo en un contexto general, Dios desde la creación de nosotros, desde la creación del ser humano, Dios siempre ha querido ser un papá para nosotros. Inicialmente creó a Adán y Eva, los puso en un lugar perfecto, apto, adecuado, con el clima perfecto, la alimentación, todo lo que ellos necesitan para vivir una vida en plenitud. Y Él tenía intimidad con ellos. La presencia de Dios estaba en medio de ellos.
¿Y qué hicieron ellos? A través del pecado rechazaron a Dios como Padre. ¿Sí se acuerdan de ese evento o no? Rechazan a Dios como Padre. Y entonces vemos que aunque el ser humano rechaza a Dios como Padre, Dios sigue insistiendo. ¿Por qué? Porque el plan primario de Dios es acercarnos a Él y Él acercarse a nosotros. Siempre la iniciativa Dios la ha tomado. Él siempre ha querido estar cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos necesitamos de un Padre. Siendo Él Dios, el Dios de toda la creación, ¿Él necesita de nosotros? No. Pero Él nos ama tanto que como Él no necesita de nosotros, pero Él sabe que nosotros sí necesitamos de Él. Y Él se acerca a nosotros y entonces se le viene una idea a la cabeza y dice, entonces voy a hacer un pueblo insignificante, de un lugar pequeño del mundo, en todo el centro del globo terráqueo. Y a través de ese pueblo voy a mostrar mi poder, voy a mostrar mi gloria y ellos van a ser mis hijos. Y a través de ese pueblo voy a bendecir a toda la humanidad. ¿Recuerdan la promesa que Dios le dio a Abraham? A través de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendicen, maldeciré a los que te maldigan. Y en el libro de Gálatas dice la Escritura, en el capítulo 3, que usted y yo somos herederos de esa promesa. Amén, a través de Jesucristo. Listo, entonces, como conocemos un poco la historia, Dios elige a Abraham, lo llama de Ur de los Caldeos. Abraham tiene un hijo que se llama Ismael. Después de tantos años, lógicamente y de manera científica no podía concebir, Dios le da a Ismael. Ismael tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob tiene 12 hijos y de esos 12 hijos Dios elige construir una nación que es el pueblo de Israel. Amén. Bueno, ¿qué pasa? Pasa el tiempo e Israel, un pueblo pequeño insignificante, donde Dios se movía poderosamente, donde Dios todo el tiempo mostraba su favor, su gloria, su poder, siempre los favorecía. Pero ¿qué pasa? Este pueblo que es adoptado por Dios, ¿qué hace? Rechaza a Dios, rechaza a sus profetas, rechaza sus mandatos, se vuelve a los ídolos, se mezcla con otros pueblos, aprende las costumbres de otros pueblos. Entonces ellos desechan a Dios como su rey. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Están conectados con la historia o no? Y entonces el profeta Samuel se llena de rabia con el pueblo y Dios le dice a Samuel: Samuel, usted tranquilícese, que ellos no lo están rechazando a usted, me están rechazando a mí. Y Dios les da un rey y a partir de allí viene inicialmente un tiempo que se conoce como el tiempo del Reino Unido. Y después de Salomón se divide el reino, 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Las 10 tribus del norte todas se desaparecen y quedan solamente 2 tribus. Bueno, listo. Pasa el tiempo, pasan muchos años y entonces vienen dispensaciones, vienen pactos, todas con el fin de Dios quererse acercar nuevamente a su creación para que ellos sean sus hijos y Él sea su padre. Entonces, ¿qué dice Dios? Voy a enviar a mi hijo, porque finalmente ellos no han podido. Entonces voy a enviar a mi hijo y que Él sea hombre y que como hombre haga todo lo que tiene que hacer cumpliendo la ley que yo mismo he establecido, y que como hombre Él nuevamente restituya esa comunicación entre yo como padre y ellos. A través de mi sacrificio, del sacrificio de mi hijo, ellos puedan ser reconciliados y puedan ser hijos. Y vámonos por favor para Juan capítulo 1, versículo 11. Juan capítulo 1, versículo 11. Mes de junio, mes de la reafirmación de nuestra identidad. ¿Qué somos, iglesia?
¿Qué es usted y yo? Diga, yo soy un hijo de Dios. Usted no es lo que la sociedad dice de usted. Usted no es lo que el espejo dice de usted. Usted no es lo que su familia dice de usted, lo que sus amigos dicen de usted. Usted es lo que Dios dice en su palabra que es. Somos hijos de Dios. Amén. Hemos sido adoptados. Yo soy un hijo de Dios. Diga conmigo, yo soy un hijo de Dios. Cuando yo recibí a Cristo, no solamente recibí algo, sino que soy alguien. Lo más importante no es lo que yo recibo, lo más importante es lo que yo soy. Amén. La pregunta existencialista más importante que usted tiene que saber responder es: ¿quién es usted? Durante muchos años, muchos filósofos y muchas personas de letras han querido descifrar la pregunta: ¿quién soy yo? Inclusive cuenta una anécdota de Albert Camus. Llega a un hotel en Francia y cuando llega a la recepción le pregunta: ¿quién soy yo? Perdón, le preguntan: ¿quién es usted? Y él no sabe dar la respuesta. Como buen filósofo, él dice: no puedo decirle quién soy yo, todavía no he encontrado la respuesta. ¿Quién soy yo? Es la pregunta de muchos. Pero gracias a Dios que usted y yo en Cristo ya tenemos la respuesta. Usted y yo somos hijos de Dios. Diga, yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Listo. Juan capítulo 1, versículo 11 al 12, lo vamos a leer todos juntos en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 1, versículo 11 al 12. Leámoslo todos juntos, por favor. Dice: vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? ¿Quiénes eran los suyos? A ver si se ubicaron en lo que les dije en la introducción. ¿Quiénes eran los suyos? ¿Quiénes eran su pueblo? Israel, los israelitas, el pueblo judío. Ellos eran los suyos. Pero ¿qué dice aquí? A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Ustedes se acuerdan el evento cuando Jesús es llevado donde Poncio Pilato? ¿Se acuerdan? Que era el momento en que un preso era liberado y ponen a Barrabás y ponen a Jesús ante el pueblo. Y Poncio Pilato se para ante la multitud y dicen: ¿a quién quiere que le suelte? ¿A Jesús llamado el Cristo o a Barrabás? ¿Y qué dice el pueblo? Suéltanos a Barrabás. ¿Y qué haré con Jesús llamado el Cristo? ¿Y qué responde el pueblo? Crucifícalo y que su sangre sea derramada sobre nosotros. A partir de allí viene una maldición impresionante sobre ellos mismos. Se otorgan una maldición. Y vemos cómo el pueblo judío durante toda la historia ha sido un pueblo perseguido, con enemigos a muerte. Inclusive hay presidentes de Medio Oriente, de países poderosos, que han dicho públicamente que ellos van a hacer todo lo posible para desaparecer a Israel. Desde luego eso no va a ocurrir, porque Israel sigue siendo su pueblo. Amén. Dice entonces: más a cuánto lo recibieron, más a cuánto lo recibieron. A los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. La religión tradicional nos ha enseñado que todos los seres creados somos hijos de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Ojo, la tradición dice eso. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? ¿Que todos somos hijos de Dios? No. ¿Quiénes son hijos de Dios? ¿Quiénes somos hijos de Dios? Solamente los que creemos en Jesucristo y lo hemos recibido en nuestro corazón. Esos somos los hijos de Dios. Amén. Bueno, muy bien. Entonces Jesús muere en una cruz, derrama su sangre, la sangre que es el precio que tiene que pagar para nuestra adopción. Envía su Espíritu, el cual nos da seguridad de nuestra identidad y restituye la relación perdida por nuestro pecado. Voy a hablarles de algunos textos que están en el Antiguo Testamento, específicamente en los Salmos, donde Dios nos revela su paternidad.
Entonces, dice, por ejemplo, dice el Salmo 27, versículo 10, Salmo de David, dice, desde la creación ha querido ser dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Ojo, la imagen del Padre terrenal es la imagen que todos tenemos del Padre celestial de manera inconsciente. Vuelvo a repetirlo, la imagen del Padre terrenal es la imagen inconsciente que todos tenemos de nuestro Padre celestial. Por eso, aquellos que no hemos tenido o no tuvimos una buena relación con nuestros padres terrenales, con nuestro Padre terrenal, nos costó tanto trabajo acercarnos a Dios y verlo como nuestro papá. ¿Por qué? Porque asociamos la imagen del Padre terrenal con la imagen del Padre celestial. Pero ¿qué nos enseñan las Sagradas Escrituras? Que aunque nuestros padres terrenales han sido imperfectos, nuestro Padre celestial es perfecto y nos ama y nos abraza y nos acoge en sus brazos. Yo puedo decirlo que lo más revelador en la vida, en mi vida cristiana, ha sido poder entender el concepto de que Dios es mi papá. Porque yo muchos años, estando mi padre vivo, yo no tuve a mi papá y él estaba vivo. Él era un padre ausente. Y yo en ese tiempo, con muchas cosas dolorosas en mi corazón, porque todo hijo necesita de un papá. Digan amén. Por eso es tan delicado el hecho de que los padres abandonen a los hijos. Eso causa un trauma y causa un dolor y causa un vacío en esa relación que afecta la conducta de los hijos, que afecta su futuro, siempre y cuando el hijo, siempre y cuando el hijo no busque de Dios. Porque la Biblia dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá en sus brazos. Amén. Y yo puedo decirlo con toda autoridad que el Señor a mí me recogió en sus brazos. Amén. No sé si a usted, me imagino que a todos nos ha acogido en sus brazos, pero yo quiero que cada vez que usted de pronto tenga si ustedes tienen sus padres vivos y la relación con esos padres no es una buena relación, recuerden que hay un Padre celestial que siempre los ha acogido en sus brazos. Amén, iglesia. Amén. Y una buena relación con el Padre celestial nos ayudará a mejorar nuestra relación con nuestros padres terrenales. Amén, iglesia. Eso quiero que lo tengamos muy claro. Dice también en el Salmo 68, versículos 5 y 6, dice: Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, es Dios en su morada santa. Dios da un hogar a los desamparados y libertad a los cautivos. Los rebeldes habitarán en el desierto. Dice también el Salmo 89, versículo 26: Él me dirá, tú eres mi Padre, mi Dios, la roca de mi salvación. ¿Cómo está constituida la Trinidad? ¿Lo recuerdan o no? Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un misterio que se conoce en teología como el misterio de la Santísima Trinidad. Tres maneras como Dios se revela a su pueblo: como Padre, como Hijo y como Espíritu. Entonces Jesucristo, volviendo a lo que hablábamos antes, Jesucristo envía a su Hijo, Dios envía a su Hijo, el Padre envía a su Hijo, Jesús muere en la cruz. Después de morir en la cruz pasan 50 días, Jesucristo asciende a los cielos, Jesucristo muere y resucita, asciende a los cielos y entonces envía a su Espíritu Santo. Envía a su Espíritu y eso da comienzo a la iglesia, y el Espíritu nos adopta. ¿Cuándo? En el momento en que usted y yo creemos en Jesucristo y lo recibimos en nuestro corazón. ¿Cuáles son las bondades de la adopción? Aquellos que no somos hijos de sangre recibimos los mismos privilegios de aquellos que son hijos.
¿Amén? ¿Queda eso claro o no? Entonces, dice la Biblia que usted y yo somos adoptados, hemos recibido reafirmación de nuestra identidad por el Espíritu, somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo. Dice Efesios capítulo 2 versículos 19 al 22, dice: por tanto, ustedes ya no son extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Diga conmigo: yo soy morada de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. Por eso podemos decir que donde estamos dos o más reunidos en el nombre de Cristo, su Espíritu está en medio de nosotros. Amén. En el Antiguo Testamento eran santas las cosas. En el Nuevo Testamento somos santos las personas que creemos en Cristo, portadores de su presencia. Amén. La iglesia no son los muros, la iglesia no es el edificio, la iglesia somos cada uno de nosotros. Por eso en el año 60 después de Cristo, bajo el imperio de Tito, fue destruido el templo. ¿Por qué fue destruido el templo? ¿Por qué Dios permitió que se destruyera el templo? Pregunto. ¿Usted ha pensado en eso? ¿Saben por qué? Porque cuando el templo existía y no había venido Cristo, no había venido a Cristo y no había ocurrido su sacrificio, en el templo existía la presencia de Dios. Primero en el tabernáculo, después en el templo. Al venir Cristo y enviar su Espíritu Santo, ¿para qué un templo físico? Si Él no habita en templos físicos, Él viene a habitar en la vida de los creyentes. Amén. Diga: yo soy templo del Espíritu Santo. Dígalo por favor. Muy bien. Listo. Entonces, Dios, como nuestro Padre, es el único que puede suplir todo lo que nuestros padres no nos suplieron. Amén. Nuestros padres no pueden suplir lo que el Padre Celestial está dispuesto a darnos. Amén, iglesia. Amén. Por eso inclusive cuando usted como padre terrenal, sus hijos le pidan algo y usted no tenga cómo dárselos, usted tiene que enseñarle a sus hijos que hay un papá que está por encima de usted, que es su Padre Celestial, quien provee, quien sustenta, quien da sabiduría. Amén. Eso es importante que los hijos lo sepan. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a estar toda la vida. Pero qué bendición que si nosotros no vamos a estar toda la vida, ellos sepan a caminar solitos de la mano de su Padre Celestial. Amén, iglesia, porque si ellos no saben eso y nosotros no se lo enseñamos, van a sufrir mucho en la vida. Pero si ellos lo tienen claro, Dios siempre los va a sustentar. Amén, iglesia. Diga conmigo: en Cristo soy aceptado, en Cristo estoy seguro. Diga: en Cristo soy importante. Recuerden que la relación nunca va a cambiar, lo que cambia es la comunión. Así nosotros fallemos a nuestro Padre Celestial, siempre vamos a ser sus hijos. Amén. Pero ¿qué cambia? ¿La relación? No, cambia la comunión, cambia la armonía. Entonces Cristo vino y habita entre nosotros a través de su Espíritu. ¿Para qué? Para restaurar la armonía, para empoderarnos en una relación de amor y para restaurar la armonía que se rompió con el pecado. Amén. Vámonos por favor a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, desde el versículo 11 en adelante. Lucas 15, versículo 11 en adelante. Lucas 15, 11 en adelante. ¿Listo?
Quiero que lo leamos todos, que nadie se quede sin leerlo. Y si alguno de los que estamos aquí no tiene Biblia, por favor levante su mano y le vamos a hacer llegar una Biblia. Porque quiero que todos lo leamos. Lucas 15, versículo 11. ¿Lo tenemos? En la nueva versión internacional, la versión de la Biblia que utilizamos en la iglesia, vamos a leerlo todos juntos. Un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos? 2. Muy bien. Continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Para un momentico allí. En ese tiempo, ojo, en ese tiempo, de acuerdo al contexto histórico, el hijo no podía pedir la herencia antes de que su padre se muriera. En otras palabras, ¿qué estaba haciendo el hijo con su papá? Le estaba diciendo: papá, es mejor que te muras para que me des lo que me corresponde. Ese hijo menor, ¿qué hizo? Estaba despreciando a su padre. Y dice entonces, poco después, así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Diga conmigo, alejados de Dios siempre vamos a pasar necesidad. Ojo, y aunque a veces estemos con Él y vengan situaciones difíciles, Dios siempre nos va a suplir. Amén. ¿Alguno de ustedes es testimonio de eso? Podemos decirlo, ¿cierto? Listo, versículo, ¿dónde vamos? Versículo 15. Así que consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Aclaremos una cosa, el cerdo en el contexto bíblico era un animal inmundo. El cerdo fue creado por Dios para limpiar la basura, porque por eso era un animal desechado. Y este hijo de su padre fue a cuidar ¿qué? Cerdos. Los cerdos representan inmundicia en este contexto. Entiéndame lo que les estoy hablando, en el contexto histórico de lo que estamos viendo. Versículo 16, tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Oigan esto, el pecado es insaciable. Porque ¿qué comían los cerdos en ese tiempo? ¿Qué comían los cerdos? Basura, inmundicia. Imagínese un hijo de su padre comiendo inmundicia o queriendo comer inmundicia. Esa es la condición del ser humano apartado de Dios. Versículo siguiente. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. ¿Qué pasa aquí? Este hombre, apartado de su padre, ¿qué hizo? Abrió una puerta que todos nosotros debemos abrir para poder ser reconciliados con nuestro Padre. ¿Qué hizo? ¿Cómo se llama esa puerta? ¿Alguno me puede decir cómo se llama esa puerta? Se llama arrepentimiento. ¿Qué conlleva el arrepentimiento? Sentir dolor por el pecado, confesar el pecado y cambiar de actitud. Eso fue lo que hizo este hombre. Recapacitó de su condición, alejado de Dios, y dijo: me siento mal, he hecho mal. ¿Y qué hizo? Se fue.
¿Qué pasa muchas veces con algunos de nosotros? ¿O qué ha pasado en algún momento con algunos de nosotros? Hemos recapacitado con respecto a nuestra conducta y no hemos ido a Él. Porque si miramos un poquito el contexto de lo que pasó con la vida de Pedro, siempre pensamos en Pedro, la negación de Pedro y el dolor de Jesús, porque Pedro lo negó. Pero no nos ponemos en los zapatos de Pedro, porque Jesús, Dios mismo, quiere acercarse a nosotros. Pero imagínense el dolor de Pedro por haber negado a su Padre Celestial. Y él pensando, ¿cómo hago para volver? ¿Y quién tomó la iniciativa? ¿Se acuerdan? ¿Quién tomó la iniciativa? Jesús resucitado le hizo un desayuno y le hizo 3 preguntas. ¿Me amas, me amas, me amas? Las 3 preguntas de las 3 veces que él lo negó. Y las 3 preguntas que denotan el amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu. El amor ágape de Dios, un amor infinito, un amor que ama sin esperar nada a cambio. Amén. Listo. Entonces, versículo 20. Versículo 20. ¿Qué pasa aquí? Dice: así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Primero, con el arrepentimiento. Ojo, ese papá estaba, desde el día en que su hijo se fue, estaba esperándolo. Desde el día en que usted y yo, desde la caída, nuestro Padre Celestial nos ha estado esperando. Y si usted y yo en algún momento estábamos bien con Dios y nos apartamos, Él siempre va a estar esperándonos para abrazarnos como lo hizo. Entonces, ¿qué fue lo primero que este hombre recibió? Este hombre, Dios restauró sus sentimientos. ¿Por qué? Porque el Padre lo abrazó. Diga, un abrazo del Padre restaura el corazón. ¿Qué pasó después? Versículo 21. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Versículo 22. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Y quiero que presten atención a esto, porque aquí hay revelación de Dios. Punto número 1. ¿Qué le dio? El padre, ¿qué le dio? ¿Qué fue lo primero que le dio? ¿Qué fue lo primero que le dio? ¿Qué? Bueno, segundo, ¿qué le dio? Ropa. En Génesis capítulo 3, cuando el hombre pecó, ¿qué le pasó inmediatamente? Sintió vergüenza y quiso tejerse unas hojas de higuera para cubrirse. ¿Qué hizo Dios? Fue y los buscó y Él mismo les hizo vestidos para que ellos se cubrieran. Aquí, ¿qué pasa? El Padre le da un vestido. Eso es lo que Cristo hace con nosotros desde el mismo momento que lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Estábamos cubiertos de pecado y Dios nos quita ese vestido de pecado que nos separa de Dios y nos da un nuevo traje. Eso es lo que se conoce como la regeneración, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Sigamos entonces. Dice también que le da un anillo. ¿Qué representa el anillo? Autoridad, dominio. En Génesis capítulo 1, versículo 26-27, el Señor hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué le dio? Dominio y autoridad sobre toda la creación. Eso es lo mismo que Dios hace con nosotros a través de Jesucristo. Diga conmigo: yo soy un hijo de Dios. Muy bien. Y el versículo 24 dice, versículo 24:
porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama la fiesta de Dios. ¿Ustedes quieren saber cuál es la fiesta de Dios? La fiesta de Dios no es el servicio el domingo, aunque es una fiesta y celebramos su resurrección, celebramos el perdón de nuestros pecados. Pero ¿saben cuál es la fiesta de Dios? Cada vez que un pecador se arrepiente. Esa es la fiesta de Dios. Esa es la fiesta donde Dios trae el carnero más gordo, reúne a sus ángeles, reúne a toda su corte celestial y celebra a favor de todos nosotros que hemos estado lejos, que nos arrepentimos de nuestro pecado y volvemos nuevamente a nuestro papá. Dianita, ven por favor un momentico aquí. Dianita Barrantes, ella es miembro de la iglesia, ella lleva muchos años en la iglesia y ella va a contarles un testimonio porque este texto tiene que ver con parte de su vida. Gracias, pastor. Iglesia, buenos días. Como lo dijo el pastor, yo conocí de Cristo hace muchos años y caminé junto a Él un tiempo y luego me aparté. Como hijo el pródigo, yo decidí vivir mi vida lejos de Dios, haciendo las cosas a mi voluntad y no a la voluntad de Dios. Como dice la palabra de Dios, Dios siempre tiene la iniciativa y Él me buscó. Y también como el hijo pródigo, yo volví a casa. Yo volví otra vez a la presencia de mi Padre. Ese volver, como dice la palabra del hijo pródigo, fue lleno de muchas emociones, porque yo sentí el abrazo, el beso de Dios, yo viví que Él me vistió, cambió mi ropaje sucio por ropas blancas. Yo llegué con vergüenza. Es difícil volver porque primero la vergüenza ante Dios por haberle fallado, la vergüenza ante las personas que me conocieron en esa época y de pronto sentir que me iban a señalar, que me iban a juzgar. Eso impedía un poco que yo regresara confiadamente a Dios, pero Dios no me miró juzgándome. Dios me miró con ojos de amor, como con ese amor restaurador. Y yo quiero compartirles esto porque Dios es un Dios que ama y restaura completamente. No solamente la parte emocional, sino la parte física, emocional y espiritual. Y gracias a Dios que me sostuvo, que me ha traído nuevamente a su casa, yo he podido vivir y compartirles esto. Así como Pedro, que lloró amargamente por haber negado a Jesús, yo me identifiqué mucho con la tristeza de Pedro, porque yo también negué a Jesús. Tal vez a mí no me preguntaron, Diana, ¿tú eras cristiana? No, yo no era cristiana, yo no lo negué de esa forma. Yo lo negué con mis actos, con mi vida equivocada, con mi mal proceder. Entonces, pero todos sabemos que el final de Pedro no fue así. Jesús restauró a Pedro y Pedro terminó trabajando para la obra de Dios. Dios tiene cosas más grandes de las que podemos imaginar para cada uno de nosotros, iglesia. Hay una parte de la historia que yo no la voy a leer, pero que una persona la va a contar. Y es la parte del hijo mayor.
Ojo, 2 hijos, un hijo perdido, lejos de su padre. Pero había un hijo mayor que estaba en la casa de su papá y estaba perdido. Abner. Buenos días, iglesia. Mi nombre es Abner Castañeda. Como se pueden dar cuenta, hago parte del ministerio de Ujieres de la iglesia. Les voy a contar un poquito de mi vida y tiene relación con esta parábola del hijo pródigo, pero no con el hijo pródigo que se fue de la casa, sino con el hijo pródigo que se quedó en la casa, pero que también estaba perdido. Resulta que antes de yo venir a la iglesia, de venir a Casa sobre la Roca, asistía a otra iglesia. Realmente siempre fui muy comprometido en esa iglesia y estaba muy involucrado en todas las actividades de la iglesia. Estaba todos los domingos en el servicio de mitad de semana, en ayunos, en vigilias, en células, en reuniones de jóvenes. Siempre estaba involucrado en todo lo que tenía que ver con la iglesia. Pero hubo un momento determinado en el que yo me perdí. Y cuando digo que me perdí, no fue porque me haya alejado de Dios en el sentido de que me haya ido al mundo. No. Me perdí porque yo seguía en la iglesia, seguía haciendo todas esas cosas, pero ya no lo disfrutaba. Ya no disfrutaba mi vida en Dios. Ya estar con Dios no me hacía feliz. Entonces un día Dios me dijo: mira, es que tú eres un hijo pródigo. Y yo le dije: no, un hijo pródigo, ¿pero por qué? Yo todavía oro, yo todavía leo la Biblia, yo voy a la iglesia, yo no soy un hijo pródigo. Entonces Dios me dijo: es que tú no eres como ese hijo pródigo que se fue, eres como ese hijo que se quedó en la casa, pero que también estaba perdido. Yo le dije: Señor, pero ¿cómo así? Entonces Dios me mostraba en el texto que estábamos leyendo, donde una respuesta que le dio el hijo a su padre, le dice, él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. Y más adelante el padre le responde: hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Este hijo lo tenía todo, pero no disfrutaba de nada. Obedecía a Dios, obedecía a su padre, no le había desobedecido nunca, le servía, pero no disfrutaba de nada, no era feliz. Estaba al lado de su padre físicamente, pero su corazón estaba lejos, muy lejos de Dios. Y eso nos puede pasar a nosotros, como me pasó a mí, nos puede pasar a nosotros. Podemos orar, leer la Biblia, ayunar y no disfrutar nuestra vida en Dios. Podemos incluso estar en un ministerio sirviendo a Dios y no disfrutarlo. Podemos venir a la iglesia todos los miércoles, todos los domingos y levantar las manos y cantar y saltar, pero nuestro corazón estar muy lejos de Dios. Yo quiero invitarlos, iglesia, que se pongan de pie y vamos a hacer esta oración, por favor. Yo creo que lo que dijo Abner no necesita ninguna explicación. Eso ya el Espíritu Santo se encarga de hablar y de haber hablado a cada uno de los que estamos aquí. Y yo quiero que ustedes, por favor, repitan esto conmigo y digan conmigo lo siguiente: rechazo la mentira
de que mi Padre Dios es distante y no se interesa en mí. Prefiero creer la verdad de que mi Padre Dios es cercano e involucrado. Rechazo la mentira de que mi Padre Dios es insensible e indiferente. Y prefiero creer la verdad de que mi Padre Dios es amable y compasivo. Rechazo la mentira de que mi Padre Dios es severo y exigente. Y prefiero creer la verdad de que mi Padre Dios es reconocido y lleno de gozo y amor. Rechazo la mentira de que mi Padre Dios es pasivo y frío. Y prefiero creer la verdad de que mi Padre Dios es cálido y afectuoso. Rechazo la mentira de que mi Padre Dios es ausente y demasiado ocupado para atenderme. Prefiero creer la verdad de que mi Padre Dios es alguien siempre conmigo. Está siempre conmigo y ansioso de estar conmigo. Rechazo la mentira de que mi Padre Dios es impaciente, iracundo y rechazador. Y prefiero creer la verdad de que mi Padre Dios es paciente y lento para la ira. Rechazo la mentira de que mi Padre Dios es malo, cruel o abusador. Prefiero creer la verdad de que mi Padre Dios es amoroso, dulce y protector. Rechazo la mentira de que mi Padre Dios es alguien que trata de eliminar la alegría de vivir. Y prefiero creer la verdad de que mi Padre Dios es confiable y quiere darme una vida plena. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Rechazo la mentira de que mi Padre Dios es controlador o manipulador. Prefiero creer la verdad de que mi Padre Dios es lleno de gracia y misericordia y me permite a veces fracasar. Rechazo la mentira de que mi Padre Dios es condenador o no perdonador. Prefiero creer la verdad de que mi Padre Dios es bondadoso y perdonador. Su corazón y sus brazos siempre están abiertos para mí. Rechazo la mentira de que mi Padre Dios es un perfeccionista, exigente, que se fija en cosas mínimas en mi vida. Y prefiero creer la verdad de que mi Padre Dios es comprometido con mi crecimiento y orgulloso de mí como su Hijo amado en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Y quiero invitar a la alabanza, me acompañe. Quiero saber si hay personas que hoy me acompañan por primera vez, que hoy nos acompañan por primera vez. Levanten su mano. Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más hoy viene por primera vez? ¿Alguna persona hoy Dios le ha hablado a su corazón? ¿Algún padre que hoy nos acompañe por primera vez? Dios te bendiga. ¿Alguna persona más que nos acompañe hoy? Quiero invitar a esas personas que levantaron su mano y también a aquellos que no levantaron su mano, pero que quisieran volver a la casa de su papá, o que inclusive como Abner, estando en la casa del papá, han estado perdidos mucho tiempo y necesitan un avivamiento en su vida, porque su vida cristiana se les volvió una religión, una costumbre, algo que sus padres han promovido desde que estaban chiquitos, y usted ha venido a la iglesia por tradición y por costumbre, y usted perdió el gusto de disfrutar de lo que usted puede hacer para Dios.
y usted tal vez ha servido por costumbre, por tradición, yo lo invito a que venga nuevamente, como ese hijo que lo tiene todo, pero que Dios quiere restaurar su corazón para que pueda disfrutar todo lo que tiene. Y aquel que se ha apartado de la casa de su papá y ha vivido su vida alejado de Dios y ha sufrido y ha pasado por situaciones difíciles y tal vez ha perdido su esperanza. Yo lo invito a que venga también aquí al frente y le abra la puerta de su corazón a Jesucristo. Yo quiero invitarlos a que cierren sus ojos y las personas que hoy nos acompañan, repitan conmigo, por favor, y los acompañamos a ellos. Amado Padre Celestial, hoy confieso con mis labios y creo en mi corazón que Jesucristo entregó su vida por mis pecados, que solo en Él puedo recibir perdón. Yo abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres a mi vida, llenes mi vida y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Señor, como ese hijo perdido, alejado de tu casa, hoy recibo tu abrazo, tu vestido, tu anillo, Señor, y todo lo que tienes para mí como privilegios que recibo por medio de tu gracia. Y también como hijo perdido, estando en la casa de papá, teniéndolo todo, pero que he perdido tal vez la pasión por tus cosas. Ya no encuentro gusto en la oración, no encuentro gusto a la hora de alabarte y servirte, sino que lo hago solo como una costumbre. También me arrepiento y te pido perdón, Señor. Y hoy, Dios, te pido que pueda ser restituido y que el fuego que una vez tuve en mi corazón, que yo mismo lo he opacado porque sigue allí, sea avivado nuevamente en mí, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén.